latina, que antes era el idioma de la gente educada, por eso se usaba el latín. Aún me cuentan que antiguamente las misas eran en latín, porque era el lenguaje más culto que había en ese tiempo. Y significa justificación por la fe solamente. Fíjense que aquí insistimos con la palabra justificación porque es una palabra técnica importantísima y porque la Biblia la usa. Porque ser justificado es ser declarado justo por Dios. No es ser hecho justo porque aún pecamos, aún cometemos pecados personales. Entonces, eso se mejora en el proceso de la santificación, que es toda la vida. Entonces, el ser justificado ante Dios es ser declarado justo o salvo o con vida eterna por Dios. No es ser hecho. Usted va a ser hecho justo en la medida que usted vaya a la palabra de Dios y se deje guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted va a lucir diferente. Eso se llama santificación, ¿verdad? Entonces, la porción bíblica de esta mañana corresponde, si usted recuerda, el domingo pasado vimos que Pedro llegó a Antioquía, comía con los gentiles, ¿verdad? Eso es la gracia, ¿verdad? En el judaísmo había una distinción, una separación de judíos con no judíos. Entonces en Antioquía Pedro comía con los no judíos. Pero ellos llegaron unos individuos de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, que eran partidarios de la circuncisión, es decir, pensaban que los gentiles, ustedes, debían de circuncidarse para ser salvos. Pedro tuvo miedo cuando lo vio, porque para los judíos es deshonroso comer con un no judío, y Pedro se levantó. Y luego también otros judíos se apartaron de los no judíos, y aún Bernabé dice, participó en la hipocresía de ellos. Entonces Pablo, cuando vio eso, se molestó mucho, porque estaban pervirtiendo la gracia. Porque en la gracia de Dios, ¿me entiendes?, no hay división entre judíos y no judíos. Debían de comer juntos y debían de comer cualquier cosa que les pusieran en la mesa. Pablo se molestó. Entonces Pablo dice estas palabras, solo el 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esta es la regañada que el apóstol Pablo le da al apóstol Pedro. En su casa lo lee despacio. Le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Porque en la mentalidad judía, ellos miraban a los no judíos como pecadores. Ellos eran los hijos de Abraham. Y creían que eran salvos porque eran descendientes físicos de Abraham. Como mucha gente hoy está equivocada que cree que es salva porque va a una iglesia o porque no es católico. Eso no salva a nadie. No salva a nadie. Entonces, hermano, después en el versículo 16 es el versículo clave de cada. Es más, yo lo considero el versículo clave de la doctrina de la justificación. Dice 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, que esté 3 veces la palabra justificación en sus distintas formas es clave, es importante. El Espíritu Santo está enfatizando que eso es importante. Hermano, este versículo es sumamente importante. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
Cuando dice obras de la ley se refiere a los 10 mandamientos. Que en la iglesia tradicional enseñan que hay que cumplirlo. Y algunos agregan, si los cumplís vas a ser salvo. Nadie los puede cumplir. Hemos sido justificados también de las obras que algunos hombres inventan. Como le dije hace poco, ¿verdad? Solamente los bautizados en agua toman Santa Cena. Invento humano. Invento humano. Aquí en la iglesia local tenemos años de servir Santa Cena a todo el que ha puesto la fe sola en Cristo, sea bautizado o no. Aquí en esta iglesia local puede servir cualquier hermano, sea bautizado en agua o no. ¿Por qué? Porque cuando puso la fe en Cristo fue bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a la vida de ese individuo. Ahí nació de nuevo. Es un precioso hermano, una preciosa hermana en Cristo. El bautismo en agua es una confesión pública que yo hice para decirle a mis hermanos, miren, yo he puesto la fe. Yo he confiado en Él. Yo morí con Cristo, fui sepultado con Él y he resucitado para una nueva vida. Y eso no me hace ni más ni menos salvo. Yo empecé a ser hijo de Dios cuando puse la fe en Cristo. Cuando ahí fui justificado. Ahí fui declarado justo por Dios. Alguna gente no me va a ver justo. O algunas cosas que hago, o algunas cosas que digo, pero no me importa, porque aquel me ha declarado justo, por la fe sola, en Cristo solo, ¿verdad? Entonces, no somos salvos por las obras de la ley. Dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras, y no por mandamientos de hombres. Porque en muchas partes exigen una vida impecable para que seas salvo. Aunque te vistas correctamente, que te peines correctamente, que no te hagas tatuajes para dañar tu piel. ¿Me entiendes? ¿A dónde dice eso? Que el que se tatúa su piel no es santa. Yo lo he dicho muchas veces, los queridos colegas, ellos repiten lo que oyeron de sus pastores y no estudiaron las escrituras. Entonces vimos el día martes que es más fácil repetir que ¿qué? Estudiar. Es más cómodo, ¿verdad? Entonces, luego continuó Pablo. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Pero en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas, yo las conozco los pastores, ¿me entiendes? Ellos predican así como oyeron a sus pastores, ¿verdad? Y cada denominación evangélica tiene su propia doctrina, más bien dicho, tiene sus propios mandamientos de hombres. Por eso estamos divididos en un montón de denominaciones, ¿verdad? Porque algunos, y fíjense, esto es trágico, hermano, la mayoría de iglesias evangélicas son de corte pentecostal. Y eso no es que sea malo. Lo malo es que ellos creen, iglesias de corte pentecostal, ¿verdad? Que si usted peca, ¿qué pasa? Pierde la salvación. Hermano, eso es perverso. Quiere decir que usted tiene que portarse bien para mantenerse salvo, es decir, tiene que esforzarse y hacer obras humanas para mantenerse salvo. Entonces, si así fuera la cosa, en balde murió Cristo.
Usted solamente tiene que esforzarse a no pecar. Y son la mayoría de iglesias evangélicas. Otras, las menos, dicen, ustedes están aquí, ustedes son hijos de Dios santo. Pero media vez usted se deja de congregar. El hermano Jan. No es que perdió la salvación. Nosotros no somos pentecostales, dicen ellos. Él nunca fue salvo. Eso, hermano, se llama legalismo. Y tenemos los dos extremos. El extremo pentecostal y el extremo neocalvinista se llama. Y el neocalvinista dice, ¿verdad?, que vos tenés que dar evidencias claras y contundentes que sos creyente. Y así como lo veo ustedes, la mayoría no califica con la evangelista. Doctrina de hombres. Doctrina de hombres. Cuando la Biblia grita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Y ahí no hay ni bautismo, ni portarte bien, ni que tenés que congregarte y peinarte bien, y vestirte así, y vestirte así. El problema es que han convertido las iglesias evangélicas en negocios. Entonces es más fácil meterle miedo a la gente para que no se vaya y siempre lleve su dinerito al culto, ¿me entiendes?, en vez de darle libertad. Ellos son salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Se han puesto la fe sola en Cristo totalmente. Y si usted ha sido salvado por gracia, la santificación es su responsabilidad. Ahí yo no puedo hacer nada, hermano. Y de usted va a depender si se queda niño o niña en Cristo toda la vida, ¿entiendes?, siempre con las mismas complicaciones y las mismas amarguras, ¿verdad?, o quiere crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, ¿entiendes?, y vivir una vida de fe, de paz y de verdad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es para creyentes. Si usted no ha puesto la fe sola en Cristo, usted no necesita santificación. Usted necesita conversión. Usted necesita poner la fe en el Señor. Creer que Él murió en la cruz por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ese pasaje, hermano, en su casa léanlo en otras versiones, no es fácil. ¿Qué está diciendo Pablo? Si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Cristo solamente salva pecadores. Si usted cree que es justo porque viene a una iglesia, porque se porta bien, porque no es católico, porque no fuma, porque no toma, y cree que se puede salvar por esas cosas, usted no ha nacido de nuevo. Dijo Cristo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino el requisito de Dios para que usted venga con su ropa sucia y se declare pecador, pues. ¿Y usted cree que es justo porque viene a esta iglesia? No, no lo es. Y somos pecadores, no porque pecamos, sino porque ya nacimos pecadores. A los niños no se les enseña a mentir o a ser egoístas. Ya lo trae heredado de sus padres, que también eran unos pecadores. Y los abuelos también eran pecadores.
Entonces, eso dice Pablo. Si siendo justificados por Cristo, somos hallados pecadores. Pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Claro que no. Pero sí, Cristo en la cruz murió por pecadores como nosotros. ¿Se cogieran pecadores ustedes? No, 4.000 veces. ¿Y pecaron ustedes esta semana? ¿Verdad que vieron cosas prohibidas en las redes, verdad? Sí. Y también esta semana dijeron cosas incorrectas a otras personas. Les cayó mal ciertas personas, ciertos clientes de su empresa. ¿Sí o no? Y el que iba en el microbús llevaba el ala levantada y la apestaba, ¿verdad? Se enojó con él. Ah, no, yo no uso bus, hermano. Ah, pero el taxista aquí delante de vos, para que no se apartaba. Y vos pitándole ahí, ¿verdad? Y los 3 pitos clásicos, ¿verdad? ¡Partate! Bueno, ¿qué más le dice el apóstol a Pedro? Número 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué cosas el apóstol Pablo destruyó, hermano? Aquel sistema de ley, de mandamientos. Los creyentes no estamos bajo la ley, no estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo la gracia de Dios. Los 10 mandamientos reflejan la santidad de Dios. Y si lo tuviéramos aquí pegado en esta pared, usted leería: no mentirás, no codiciarás, cosas que hemos hecho. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, las hemos hecho. Entonces, esos son los requisitos que Dios pide: no mentirás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, cosas que las hemos quebrantado. Entonces, los 10 mandamientos dicen: Will, sos un pecador. Y necesitas un Salvador, Jesucristo. Para eso fueron dados los 10 mandamientos, ¿verdad? Otro mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo. ¿Aman ustedes a Dios así? Y también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Aman ustedes todas las personas? Entonces los 10 mandamientos dicen: Will, y los de la Jerusalén son pecadores. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Por eso los creyentes nos hemos identificado con Cristo. Nos reconocemos pecadores, y cuando pusimos la fe en Cristo, en ese momento morimos con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos. Porque habiendo quebrantado los 10 mandamientos, merecíamos la muerte. Entonces, simbólicamente, la doctrina de la identificación que Pablo le explica en Romanos 6 es esa. Dice Pablo: yo he muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermano, en esta iglesia se enfatiza mucho el momento que usted puso la fe en Cristo fue fundamental. Aunque usted no lo sabía, por eso Dios se lo explico, usted en ese momento murió, se identificó con Cristo, se unió a Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó. Por eso su salvación es eterna y segura. No depende de lo que usted haga después que fue salvo, o no depende de lo que usted no haga. ¿Le parece eso una buena noticia?
Te lo voy a ilustrar para que me crean. Cuando usted nació físicamente, que su mamá lo anduvo 9 meses, y usted nació físicamente, ¿en qué colaboró usted? Ni cuenta se dio que nació físicamente. Su mamá anduvo con los dolores, de gato mango picado con chile, sal y todo eso. Y hay guaste, y ahora ahí. Polvo de sopa también de esa nada más. De todo. Usted nació físicamente en un momento determinado en la vida. Desde ahí, desde ese momento, haga lo que haga, deje de hacer lo que tenga que hacer. Es igual a tu papá y tu mamá. ¿Sí? Aunque no le dejen herencia, aunque no lo reconozcan, usted es hijo de su mamá y de su papá. ¿Es difícil entender eso? No. Igualmente, cuando usted puso la fe, nació espiritualmente. Y desde ahí, usted es un hijo de Dios. La pregunta lógica es, pero mire hermano, y si me desvío y dejo de hacer esto, bueno, si sos hijo de Dios, Él va a tratar contigo. Y Él te puede eventualmente disciplinar. Porque sos hijo. Porque sos hijo, te puede disciplinar. ¿Verdad? Entonces, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se entiende este versículo, hermano? Con Cristo, y eso lo dice Pablo para enseñarnos. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El creyente salvado por gracia debería dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Porque si nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué vamos a desear? El mal, cosas de la carne. Por eso se recomienda al creyente, manténgase ocupado en ejercicios espirituales que van a beneficiar el alma, ¿verdad? Porque si estamos ocupados en lo bueno, no vamos a querer hacer lo malo. Y dice Pablo, hablando de santificación, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Por fe. Por fe, ¿verdad? Por fe andamos, no andamos por vista, ¿verdad? Sabiéndonos ya justificados, deberíamos de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra, ¿verdad? Sino que busquemos las cosas de Dios. Estoy atrasado, hermano. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo termina el capítulo 2 con esa advertencia seria. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, como hacen muchos hoy en día. Pues si por la ley, si por hacer cosas fuera la salvación, entonces de balde murió Cristo. Si la salvación es por tu buen comportamiento, porque vas a una iglesia, porque das dinero, porque servís, pues ¿de qué sirve Cristo? Si todo lo estás haciendo vos todos los días, con tu esfuerzo personal. ¿Verdad que es difícil de entender, hermano? A mí me costó un mundo siendo pastor y tener el evangelio equivocado en mi mente. Y tuve que estudiar en serio, hermano. Quiere que yo le compruebe todo lo que he dicho hasta ahorita. En su casa, busque y pregúntele a la IA qué es la justificación. Le va a decir que Dios en su soberanía lo declaró justo a usted porque puso la fe en Cristo. Pregúntele a la IA qué es la santificación. Es un proceso que dura toda la vida en el creyente,
y a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Si no me cree, acuerdo que no me crea, ¿soy yo un pecador? ¿Quién es el primero de los pecadores en esta iglesia? Yes. Es el maestro de él. Y le preguntan a la iglesia, mire qué recursos tenemos ahora, ¿verdad? No le pregunte cosas vanas. Pregúntale, hágale preguntas doctrinales. ¿Y quién lo glorifica? Preguntas. Entonces, eso está diciendo Pablo. No desecho la gracia de Dios. Si la salvación, fíjate, la palabra justicia aquí es sinónimo de justificación en este versículo. Pues si por la ley o por las obras fuese la salvación, entonces por demás murió Cristo. Entonces esas iglesias, cuando enseñan a esforzarse, a ayunar, y la vigilia, y los grupos familiares, y el evangelismo, todo ese activismo, hermano, mantienen ocupada a la gente. Y ellos creen que porque son muy activos, ¿me entienden? Y colaboran también económicamente, son salvos. Ellos no ocupan a Cristo para su salvación. Son sumamente activos. Y es ahí donde se deforma la gracia de Dios y se vuelve mandamiento de hombre. Yo escucho de vez en cuando a los dos predicadores más famosos de El Salvador. No tienen sangre en sus sermones, no tienen justificación, no tienen redención. Ellos le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Yo sé lo que usted quiere oír. Y quiere que le diga que Dios, este mes, es el mes de la bendición. Dinero abundante va a ir a tus manos, de tu bolsillo. ¿Le gusta eso? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Y el Señor te va a dar mucha salud a ti y a tus hijos y a todo lo que te rodea. Y te vienen unas vacaciones inolvidables en el futuro. ¿Les gusta? ¿Sigo o paro? ¿Sigo? Y yo me sé el guión, hermano. ¿Me entiendes? Si yo con un año de pastor en esta iglesia, hace 27 años, yo entendí lo que la gente quiere que uno le diga. Y lo he dicho varias veces, me gradué del seminario del hermano Caribe. Y dije, no, sinceramente soy un ignorante. ¿Por qué? Porque yo leí la Biblia a diario y decía, este pasaje yo no puedo predicarlo. Romanos 3, Romanos 4. ¿Y por qué no puedo predicar? Porque soy un ignorante. Ayer vimos en la clase de el pacto que Dios hizo con Abraham. Hermano, y en el mismo libro de Génesis, ahí está la salvación por gracia. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Me entiendes? Y los pactos en ese tiempo no eran con un abogado, ¿verdad? Sino que se partían unos animales. Y se pasaba en Génesis 15. Y las dos pasaban, los animales botaban toda la sangre y todos los fluidos y todas las entrañas al suelo, y los dos que iban a firmar se agarraban del brazo y pasaban en medio de la sangre y los salpicaban. Así hacían los pactos en ese tiempo. Dios le ordena a Abraham, partir los animales, vamos a hacer un pacto. Abraham partió los animales. Pero Dios tardaba en llegar. Ahí es lo que se lo lee, Génesis 15. Y se hizo de noche, empezaron a llegar animales, y dice la Biblia que Abraham empezó a darle miedo. Y empezó a espantar los animales, las aves de rapiña, ¿verdad? Y Abraham se cansó y se durmió.
aparece Dios en una antorcha y pasa en medio de los animales. ¿Qué significa eso? Que el pacto de Dios era incondicional, que Él lo iba a hacer todo. ¿Me entiendes? Y le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Igual nosotros, que solamente puso la fe en Cristo, van a ser el nuevo. Cristo hizo todas las cosas. Ese es el pacto incondicional. Aunque usted no lo crea, pero es la verdad. Y si no lo cree, necesita estudiar. ¿Verdad? Antes de ese pacto, de que pasara el Señor en forma de antorcha, el Señor le dijo a Abraham, por tanto, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Me entiendes? Entonces, desde el mismo libro de Génesis, ahí estaba la doctrina de la justificación de los personas. Voy a caminar, vamos a ver dos principios. Número uno, la explicación de Pablo a Pedro de la justificación. Literal A, principio número 1. La justificación ante Dios es por gracia, versículo 21, a través de la fe, versículo 16, sin las obras de la ley, versículo 16. Hasta ahí. La justificación ante Dios es por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el favor o la bondad de Dios para una persona que no lo merece ni lo puede ganar. Entonces, a través de la fe, sin las obras, sin ningún tipo de obras, sin ningún mandamiento de hombre. Principio número 2. Ambos, judíos y gentiles, son iguales de pecadores y necesitan la justificación ante Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ese es el método de Dios, hermano. Dios salva a pecadores. Por eso lo dice en Romanos 3, por cuanto todos han pecado, todos son constituidos pecadores. Entonces, Dios salva a pecadores, no salva a gente buena. La gente buena, ella se está esforzándose bien, porque cree que sí se van a salvar, ¿verdad? Entonces, hermano querido, vamos a ver. Letra A. Todo ser humano es declarado por Dios bajo pecado, injusto y culpable ante el santo Dios. Ya le dije, ya le advertí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todo ser humano es declarado por Dios bajo pecado, injusto y culpable. ¿Y quiénes van a ser salvos? ¿Los que Dios va a escoger para salvación? No. Van a ser salvos los que han ejercitado la fe y han creído en el Evangelio, han creído que Cristo murió por sus pecados. Porque por ahí andan unos primos, ¿me entienden? Que dicen que no, que Dios va a escoger a uno. Y esos escogidos tienen que dar evidencia de que son escogidos. ¿Verdad? Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Y digo esto porque se está haciendo muy popular en las redes esa doctrina equivocada. Que en otras palabras es que Dios hace acepción de personas y solamente escoge a algunos. La salvación no, hermano. La salvación está disponible para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, eso me lleva a este diagrama, que es el diagrama del libro de Romanos, ¿verdad? Donde dice Romanos que el hombre inmoral camina en este carril. El hombre moral camina en otro carril y el hombre religioso camina en este carril. El método de Dios es declararlos a todos pecadores, para que el que quiera y el que desea ponga la fe en Cristo. Entonces, el hombre inmoral, el que va aquí, es un tipo que abiertamente desafía a Dios y hace y deshace sus pecados personales. El hombre moral
Él cree que es mejor, ¿verdad? Porque no hace lo que hace el inmoral. Y cree que como es buena gente, ¿verdad? Hermano, y así hay mucha gente, ¿verdad? Y como él cree en Dios, ¿verdad? Y no es tan malo, cree que es algo. No, hermano. Mucha gente está equivocada en este aspecto. La salvación no es por creer en Dios, la salvación es por creer que Cristo pagó por los pecados en la cruz. Y el hombre moral dirá, no, mire, yo no soy como mi vecino que se emborracha y golpea a la esposa y grita y pelea. Si no ha puesto la fe en Cristo, por muy moral que sea, hermano, va para el infierno. Y en el tercer carril es el que a mí me preocupa. Es mucha gente que cree que porque va a una iglesia o hace cierto tipo de cosas buenas, ¿verdad? Cree que es salvo. Esfuerzo personal. Ese es el religioso. Tiene religión, pero no tiene salvación. Se esfuerza mucho, pero no cree en Cristo. Entonces, hermano querido, nosotros estamos en este camino. Hemos pasado por la puerta, y la puerta es Cristo, la puerta de las ovejas. Y estamos en el camino a la vida eterna, porque dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el camino es Cristo Jesús, no es ninguna religión, ninguna denominación evangélica, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, eso me lleva a esto, lee. Romanos 3:9. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el método de Dios, miren, ese es el método de Dios. ¿Qué pues, dice Pablo? Aquí sigue Pablo hablando. Somos nosotros los judíos, o te incluye, mejores que ellos. En ninguna manera se contesta, porque ya hemos acusado que judíos y no judíos están. Entonces, hermano, la Biblia no es un método de portarte bien para ser salvo, no. La Biblia dice, tú eres un pecador. Porque siendo pequeño desobedeciste a tu mamá y a tu papá. Has mentido, has codiciado las cosas que tienen otros. Entonces, los 10 mandamientos dicen, todos han pecado. Para eso sirven los 10 mandamientos. Dice Pablo más adelante que los 10 mandamientos fueron como un tutor, como un maestro para llevarnos ¿a dónde? ¿A dónde? A Cristo. Ahora ya sabemos legalmente que ante Dios somos pecadores porque hemos quebrantado por lo menos uno de los 10 mandamientos. Por lo menos uno. Y si alguien quebranta un solo mandamiento, se hace culpable de todo. Entonces dice Pablo, como está escrito, no hay justo. Ya ves. ¿Dónde dice eso? En Salmos. Pablo, como maestro judaico, va a agarrar Salmos para compararle a los hermanos de la iglesia de Roma, que era la iglesia top, ¿verdad? Era la capital del imperio. Ahí estaba la gente más culta, más adinerada y más cool. Y le escribe esta carta. Está escrito: ninguno de ustedes que están ahí en la iglesia de Roma son justos. ¿Por qué? Juan 3, 19, 20. Romano. Juan. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Lo entendieron, hermano? Yo le dije, no es fácil. Sabemos que todo lo que la ley dice, ¿para qué, Pablo? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede.
Cuando yo decía, yo soy bueno porque yo siempre obedecía a mi mamá y a mi papá. Dice la ley, cállate. No es cierto, no es cierto, ¿verdad? Yo nunca he codiciado nada de otra persona. La ley dice, has pecado, cállate, no hables. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque por medio de los 10 mandamientos es el conocimiento. Y el problema es de que la palabra ley ahí confunde. Siempre que vea ley se refiere Pablo en Romano a los 10 mandamientos. Porque la ley tenía 613 mandamientos. Que de esos 613, 10 eran la ley moral, que son suficientes para condenar al mejor de los individuos. La ley condena al mejor de los seres humanos, pero la gracia y la verdad salvan al peor de los seres humanos. Yo por eso me encanta predicar la gracia, hermano. Aunque ustedes no entiendan todo, ¿me entienden? Pero ya, eso me han mandado. Y como usted no quiere estudiar, ¿verdad? Y dice que ya tiene mucha edad para estudiar, ¿verdad? Y no se le queda nada. No, para eso dejó el Señor esta Biblia, ¿verdad? Para que nos ocupemos en ella. Es un rompecabezas lindo, hermano. ¿Me entiendes? Es un rompecabezas y yo lo sé, que se necesita estudiar. Pero la gente cree, aún ustedes, que viene el domingo en la iglesia y es lo suficiente. No, hombre. Deleítese en la palabra de Dios. Mire, ahí está la solución a todos sus problemas existenciales. Ahí está la solución a esa tristeza que siente, o insomnio, o depresión, o ansiedad, lo que sea. Entonces, hermano, eso dice Pablo, ¿verdad? Que la ley es para que toda boca se cierre y nadie quiera justificarse por su obra. Pero yo voy a seguir, letra B. Todos los hombres perdidos no se han sometido al Dios justo. Así, todo intento de justicia del hombre es considerado por Dios como trapo de inmundicia y basura. Uy, eso es fuerte. Las buenas obras, bueno, ustedes son creyentes, por fe, yo creo. Por lo menos aquí hay unas 30 personas, 29 son creyentes. Son las que le hizo verso. Entonces, hermano, las obras que hace un inconverso para agradar a Dios, Dios las ve como trapos de inmundicia. Las buenas obras que un creyente salvado hace por gracia, ¿verdad? Dios les agrada. ¿Por qué? Porque Él ya las preparó de antemano, dice Efesios 2:10, para que andemos en ella. Pero el incrédulo que quiere hacer obra para salvar, hermano, Dios lo ve como trapo de inmundicia. Eso lo dice Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dios a quién le dio los 10 mandamientos? ¿A qué país? ¿A qué nación? A Israel. Allá en Éxodo 20. A ellos se los dio a Moisés en el monte Sinaí directamente. Ellos habían salido de Egipto, estaban en el desierto. A ellos les dio, ¿verdad? No se los dio a los gentiles. Entonces dice el versículo que los judíos al querer salvarse por los 10 mandamientos no lo alcanzaron. Es decir, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque la ley, los 10 mandamientos no pueden salvar a nadie. Los 10 mandamientos no pueden santificar a nadie. Es como un espejo. Si usted agarra la cara suya y se ve en el espejo, va a ver la cara. ¿Verdad? Entonces, hermano querido, dice, los gentiles nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, ¿por qué? Por medio de la fe.
A los judíos se les dio la ley, los 10 mandamientos, no los cumplieron. ¿Qué hizo la nación de Israel cuando Moisés subió a Sinaí? Y cuando él bajó los 10 mandamientos, ¿qué estaban haciendo ellos? Clase de escuela bíblica. ¿Qué estaban haciendo? Adorando a un becerro de oro. La nación que vio que Dios abrió el mar rojo, hermano, y lo partió en Dios y pasaron en seco, meses después estaban adorando a un becerro de oro. Así somos los humanos. ¿No entiendes? Que a pesar de lo que vemos y lo que nos ha pasado, no entendemos los designios de Dios y queremos hacer lo que nuestra carne nos dicta. No, mira, a mí me manda, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Por eso los creyentes que tienen una vida no bendecida, no tienen una vida de descanso, vidas agitadas, vidas conflictivas, etc. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra? Cristo. Pero los judíos, ¿verdad? Cuando Cristo apareció, ellos tenían los 10 mandamientos, y ayunaban y se esforzaban. Y cuando dijo Cristo, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los voy. ¿Qué? El hijo del carpintero. El que tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo de los que iban a creer en él, iban a recibir el Espíritu Santo. Pero te digo la gente, estoy ofreciendo agua, ¿verdad? Como que si fuera pozo. Entonces, cuando estaba ahí el creador del universo, lo desecharon. Porque al humano le gusta querer trabajar por su salvación. Entonces ellos tropezaron. Ellos iban tras ella por la salvación, no por fe, sino por las obras de los 10 mandamientos. Pues tropezaron con Cristo. Como está escrito, y aquí pongo en Sion, o sea, en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. Entonces, ¿en qué tropiezan hoy en día los colegas predicadores? En la misma roca, hermano. En la misma roca. Digan la gente, tiene que hacer esto y esto para salvarse, no se vista así, vístese así, coma esto, come aquello, no vea esto en internet, no haga árbol de Navidad. Y cuídese que ya viene noviembre. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de decirle, miren a Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no, les alertan, no vaya lejos. Ahí andan muchas culebras. Bien. Víboras, áspidas. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué pone de ejemplo Pablo a la nación de Israel? Porque hasta este día, hermano, ellos rechazan a Cristo. Creen que ese que murió en la cruz no era el Mesías esperado. Siguen tropezando. Y también en las iglesias evangélicas tradicionales siguen tropezando con Cristo. ¿Me entiendes? No lo presentan como único y suficiente Salvador. Le agregan otras cosas, ¿verdad? Ciertamente el anhelo de mi corazón es por Israel, la nación, para salvación.
Pero yo doy testimonio que los que tienen celo, tienen celo espiritual, pero no conforme a la palabra de Dios. Porque, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. decirle eso a un judío, hermano, eso es duro. Porque ignorando la salvación de Dios y procurando establecer la suya propia por esfuerzo, no se han sujetado a lo que Dios demanda. Y dice, porque el fin de los 10 mandamientos es nadie se va a salvar por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, todos ustedes han mentido por lo menos una vez en la vida. Y los hombres hemos mentido más. No, hermanos, ¿cuántas novias tuvieron ustedes? Pregunta incómoda. ¿A cuántas esposas enganchó usted? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia, para salvación de todo aquel que pone la confianza en Él. No es por 10 mandamientos, para nada. Termino con esta ilustración. Dios nunca dio la ley para salvación, sino para mostrar al pecador su necesidad. ¿Sí? ¿En qué momento dio Dios los 10 mandamientos? La nación de Israel había salido de Egipto 400 años cautivos. Abren el Mar Rojo, salen y van a decir. ¿De dónde surge la idea de los 10 mandamientos? El pueblo se reúne con Moisés y le dice, mira Moisés, ya somos hombres libres. ¿Qué vamos a hacer? Pues respondió, dice Moisés. Sí, Moisés. Dice Dios que todo lo que Él nos diga, eso haremos. Está bien. Moisés aparece ahí. Y viene con las 2 tablas de los 10 mandamientos. ¿Y cómo los hay? En un bacanal. En poco tiempo. ¿Verdad? Entonces, esa ley, esos 10 mandamientos, nunca los dio para salvación, sino para mostrarnos el pecado. Por ejemplo, vamos a suponer Que tengo una báscula y me levanto en la mañana y digo, me siento más liviano, no he comido por varias horas, sería un buen tiempo para pesarme. yo, puedo llamarle ejemplo. Tengo una báscula y no he comido por algunas horas y me siento fit. Pongo la pobrecita báscula, ¿verdad? Y me subo. Y sumo la panza. Y peso lo mismo. Y me pongo en un pie. Y lo mismo. ¿Qué está pasando, hermano? Si la báscula hablara, yo le pregunto, báscula, ¿qué te pasa? ¿Por qué me das ese peso completo? Will, yo no soy el problema. El problema eres tú. Ponete un zipper, me va a decir la báscula. Así es la ley. La ley no nos puede hacer buenos. Nos va a dar una radiografía de qué es lo que somos. Pero la báscula no miente, ella da el peso exacto que yo tengo. Y no es ella el problema soy yo. Así es también que es la ley. ¿Alguna pregunta, hermano? Yo sé que este tema no es fácil. ¿Te entendió todo? Seguro. Yo quiero decir algo. Dígame algo. Dice la palabra de Dios en el siempre acerca de la mujer, de pecado.
Ciertamente no hay muchos en la tierra que hay bien que nunca hay. Mire, hermano, es que la Biblia, cuando un inconverso la lee, va a terminar más condenado. ¿Sí? Un ejemplo, si lee las bienaventuranzas, hermano. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tiene usted un limpio corazón? Ajá. Entonces, hay muchas partes de la Biblia, ¿verdad?, donde realmente es eso, la bienaventuranza, que es algo. Yo oí una vez a un hombre en televisión, un hombre ignorante de la Biblia, ¿verdad? Y su suposición es de que si alguien hace todo lo que está en el Sermón del Monte, esa persona es salva. Son 3 capítulos, hermano. Uy, hay infinidad de mandatos. Y no es cierto lo que digo. Es más, hay un principio, mire, los evangelios, en los evangelios todavía Cristo está bajo la ley. Por eso él lo acusaba de que quebrantara el sábado. Porque la gracia comienza en el primer libro después de los evangelios, que es en Hechos. Cuando los apóstoles predican, la gente cree y viene el Espíritu Santo. Ahí comienza la gracia. Entonces, los evangelios están en un contexto de ley. Pero lo dijo Cristo en el Sermón del Monte: aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? ¿Qué hace el infierno en su corazón? Es ley. Es ley. Porque, hombre, si ustedes ven una mujer bonita, ¿les gusta sí o no? No me estén preocupando. Sí, Dios va a hacerla, va a estar bien hecha. Entonces, dice la bienaventuranza. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tiene usted hambre y sed de justicia, hermano, de querer hacer lo correcto ante Dios todos los días. Entonces, es allí donde, ¿cómo se llama?, le aplican la ley a los hermanos. Y dígame, en la semana, ¿qué hombre no va a ver una mujer bonita y la va a mirar? Ya sea en vivo o en el teléfono. ¿Quiere que sea más explícito? No, yo lo voy a hacer. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser por gracia la salvación, porque naturalmente pecamos todos los días. Aquí le enseñamos la clave, la confesión, ¿verdad? La confesión, la palabra griega para confesar es ponerme de acuerdo, decir lo mismo con Dios. Señor, yo he pecado. Este día he actuado mal, he hecho esto bien. ¿Para qué? ¿Para ser hijo de Dios? No, para restaurar la comunión con Él. Porque somos hijos de Dios y al ser algo indebido se rompe la comunión, el compañerismo con Dios. Entonces debemos de confesar para restaurar esa comunión. Que si confesaras tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Es un versículo maravilloso, hermano, porque todos pecamos. Bien, otra pregunta. No, pero yo quería agregar algo. ¿Agregar algo? Esto es algo que se hace un tiempo atrás, lo contrario. Dice, la ley es santa, pero no me puede hacer santo. La ley nunca puede santificar, solo puede mostrarme cuán pecador soy. La ley es
justa, pero nunca podrá justificarme, solo puede condenarme. La ley es buena, pero nunca puede hacerme bueno, solo puede mostrarme miseria y el mal que mora en mí. Exacto. Y Pablo lo resume en Romanos 7, cuando él quería vivir la vida cristiana por su esfuerzo personal. Y él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, Pablo quería vivir la vida cristiana. Hoy no voy a hacer eso, no voy a hacer aquello. Algunas horas te va a durar, o días quizás, pero después. Hay un principio muy bonito que dice que la ley dice, haz esto y vivirás. La ley que dice, corre, no te cortas los pies. La gracia te dice, vuela hermano, vuela y te das alas. ¿Bien? Entonces, la ley condena al mejor de los hombres, la gracia salva al peor de los seres humanos. ¿Cuál le gusta más a usted, la ley o la gracia? Sí. Oremos, por favor. Padre bueno, te damos gracias, Señor,